La soledad de Nicolás Maduro se hace cada día más evidente. Mientras él intenta mostrar fortaleza con acuerdos simbólicos y ficticios con Rusia y promesas vacías de cooperación militar, la realidad lo golpea. Moscú no tiene cómo evitar lo que todos estamos presenciando. En el video anterior hablamos de la carta de Maduro o la carta que Maduro envió a Donald Trump pidiendo cacao, ¿sí? Rogando un diálogo después de insultarlo. Carta filtrada por Reuters y que ayer ha sido confirmada por la pirata del Caribe Delcy Rodríguez. En un giro bipolar, Maduro pasa entonces de llorar con misivas llenas de errores ortográficos a atacar a Trump con insultos de esquina. Todo mientras Washington sigue hundiendo lanchas en el Caribe y despliega buques de guerra y cazas F-35 en la región, como ya sabemos. Pero la fragilidad del chavismo no es solo externa. Internamente, Maduro sabe que enfrenta a un país que lo rechaza. Estudios independientes muestran que más del 60% de los venezolanos mantienen la esperanza de un cambio y que casi la mitad apoyaría una acción militar para sacarlo del poder. En paralelo, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU expone un informe demoledor sobre Venezuela. Eso es hoy. Detenciones arbitrarias de menores, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual contra los presos políticos, asesinatos en protestas postelectorales y hostigamiento a periodistas, y mucho más, por supuesto. El documento detalla más de 220 detenciones de adolescentes solamente entre 12 y los 17 años. 25 muertes en un contexto postelectoral y un aumento del 254% de la persecución a la prensa. Hoy lunes, en Ginebra será presentado esto, dejando al régimen cada vez más expuesto y aislado ante la comunidad internacional. Maduro, por supuesto, respondió el fin de semana con discursos incendiarios, gritando que el pueblo está más arrecho y más preparado que nunca. Esto para enfrentar a los Estados Unidos, pero omite convenientemente su carta de súplica a Trump. Habla de soberanía y de unidad, pero la verdad es que la soledad lo rodea, sin respaldo popular, sin aliados sólidos y con la ONU documentando los crímenes de lesa humanidad. El régimen se tambalea. Y claro, más atrás vinieron las declaraciones de los Minions durante el fin de semana, un fin de semana carnavalesco o de Halloween, en donde los 3 pelagatos que los apoyan salieron a disfrazarse de militares en un chiste de régimen. El contraste es brutal. Un gobierno que se vende como rebelde y libre, mientras tortura a opositores, encarcela periodistas, mendiga apoyos en foros internacionales. Pues de eso y más, wow, hablamos el día de hoy. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. La soledad de Nicolás Maduro, tanto externa como interna, es tan descarnada que su Cancillería emitió un comunicado cargado de emoción revolucionaria, por supuesto, después de que el gobierno cubano llamara a la comunidad internacional a movilizarse contra el uso de la fuerza militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, llamado que pasó como el viento. Este accionar, que ataca embarcaciones civiles según ellos, aunque en un principio también aseguraron que era fake y creado por inteligencia artificial, y que resulta en el asesinato de sus tripulantes, busca provocar un conflicto militar en contra de Venezuela, poniendo en grave riesgo la vida y la paz de toda la región caribeña, enfatizó el régimen chavista. Muy poco queda de esa altanería de quienes durante 2 décadas o más de 2 décadas ejercieron la diplomacia como si se tratara de un matón de barrio. En las últimas horas, el chavismo buscó consuelo en Moscú, su gran aliado global, trascendental para impedir eso que todos deseamos. Pero la propaganda sobre el enésimo tratado de asociación entre Venezuela y Rusia se perdió en pocos minutos. Todo esto en el fragor de los juegos de guerra que se desarrollan en el Caribe. O sea, la estrategia comunicacional no sirvió de nada. La verdad de la última parafernalia con Rusia no pasa de ser una operación de relaciones públicas, puramente simbólica. Un ejemplo de ello es la fábrica de fusiles Kalashnikov, inaugurada ya 4 veces. ¿La recuerda? Hemos hablado de ella. Para los rezagados de la clase, Rusia no tiene material bélico para enviar, ni contundente ni a tiempo que pueda dañar a las tropas estadounidenses. Ni siquiera tienen sistemas antiaéreos porque están cubriendo sus refinerías de los posibles ataques ucranianos. Y mucho menos van a tener para desplazar tropas ni van a extender la sombrilla nuclear. No hay que olvidar el antecedente del pacto previo con Irán, cuando en medio de la guerra con Israel, Putin aseguró que no aplicaba. La experiencia siria también es ilustrativa. Durante años, Rusia sostuvo a Bashar al-Assad en el poder, pero ni estabilizó la economía,
ni evitó que el régimen colapsara en diciembre de 2024 con su posterior exilio en Moscú. Ese es, en el mejor de los casos, el techo de lo que puede Rusia ofrecerle al régimen de Maduro. Con China, tantas veces equivocada, la situación es aún peor. Pekín condiciona su apoyo a cambios que aseguren el pago de la deuda acumulada. Es todo lo que les importa. El chavismo es un mal cliente y una mala inversión, una inversión de alto riesgo. Aún así, no quieren que Estados Unidos obviamente gane terreno, con o sin Maduro. Se anunció hace poco una inversión petrolera relevante, la primera de peso en años. Y China mantiene presencia en telecomunicaciones y en infraestructura de vigilancia en Venezuela. No es, digamos, una relación cerrada. Pero en América Latina su prioridad es la previsibilidad de los negocios y no la afinidad política. Las cosas han cambiado, tanto dentro como fuera de Venezuela. Maduro, que nunca gozó del favor popular, es detestado por la gran mayoría del pueblo. La encuesta maquillada de la agencia Interlaces, presidida por uno de sus asesores, es tan fantasiosa como los vuelos del superbigote en los cómics de Maduro. En ese sondeo se asegura que el 93% rechaza las amenazas de Washington a Maduro. Y yo les voy a hacer una encuesta aquí. Y pese a que obviamente somos una comunidad de personas que nos oponemos abiertamente al dictador y sus secuaces, el muestreo seguramente nos enseñe que ese 93% de rechazo no existe. Creo que de hecho no llega ni al 30%. Y digo 30 porque siempre hay quien no entiende y quien no quiere entender. De hecho, vamos a colocar la encuesta junto a este video. Ya debe estar publicada, así que participe. En cambio, el estudio de la consultora Datos Noticia, al que accedió el diario colombiano El Tiempo, constata que la esperanza reina entre el 64.2% de los venezolanos y que el 43.9% saldría a la calle para apoyar una acción militar para sacar a Maduro del poder. Esos datos, conocidos por el Palacio de Miraflores, constituyen uno de sus principales dolores de cabeza en la actual crisis, pese al imperio del terror reinante en todo el país y las payasadas estas de los militares de los fines de semana. Pero también la falta de apoyo internacional. Hay un cambio claro en los respaldos internacionales del chavismo. La caída de ingresos redujo su proyección exterior y con ella la capacidad de financiar alianzas. En su momento, Hugo Chávez aprovechó los altos precios del petróleo para presentarse como un líder global. Maduro intentó continuar con esa narrativa, pero carece de mucha credibilidad y tampoco tiene dinero. Para muchos actores de izquierda, el costo reputacional de asociarse con el régimen supera cualquier beneficio. Gabriel Boric, el presidente chileno que representa una izquierda firme, ha sido frontal en sus críticas y denuncias. Petro, que mantiene vínculos por conveniencia coyuntural, aunque sin comprometerse a pagar costos políticos por Maduro, echa para adelante y para atrás. Y en el Caribe la presión de la Casa Blanca se impone. La gira de Marco Rubio a comienzos del año empujó a gobiernos a alinearse con los Estados Unidos pese a las ofertas engañosas de Maduro. El miedo que atraviesan los jerarcas revolucionarios se ha trasladado al mismo aparato de propaganda. El régimen, que parece sentirse solo ante esa amenaza, ha mendigado un pronunciamiento más firme de la ONU y ha advertido, casi como una llamada de auxilio, sobre los peligros a los que se exponen todos los pescadores en el Caribe. Y entonces resulta llamativa la poca solidaridad que se le ha demostrado, salvo la de Petro. Cabe destacar también que las declaraciones protocolares de Rusia y China fueron protocolares y amplificadas y exageradas por los medios oficiales venezolanos, sorprendidos también ante el silencio de la respuesta o de la propuesta de Maduro para una reunión de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la típica artimaña y artefacto de la diplomacia de Caracas. Cada quien anda en lo suyo, Maduro, y el dictador bananero cada día está más solo. El corresponsal de ABC en la Casa Blanca, David Arandete, hizo una pregunta en las últimas horas al presidente Trump sobre el documento filtrado el sábado por Reuters, y me refiero a la carta que había enviado Maduro a Trump pidiendo cacao, de la cual hablamos en el video del día de ayer. Ante eso, Trump ni confirmó ni negó la recepción de la carta y se limitó a responder: no quiero decirlo, veremos qué sucede con Venezuela. El presidente de Venezuela dijo que le escribió una carta pidiéndole negociar. ¿Recibió la carta y cuál es su respuesta a ella? No quiero decirlo, pero veremos qué pasa con Venezuela. Según la agencia Reuters, Nicolás Maduro habría enviado a Trump esa carta donde propuso retomar las conversaciones entre ambos gobiernos, con Richard Grenell como enlace entre Miraflores y la Casa Blanca. El medio, ese día, aseguró que el documento se envió después del primer ataque de Washington a un bote en el Caribe, es decir, tenía fecha del 6 de septiembre, y en ella
el líder del oficialismo venezolano rechazó las afirmaciones que Venezuela juega un rol trascendental, que lo juega, en el narcotráfico. También argumentaba que Grenell había colaborado en resolver las acusaciones previas que Venezuela desistía de recibir de vuelta a sus migrantes. Hasta la fecha, este canal ha funcionado a la perfección, dijo Maduro. Ajá. Maduro además se refirió a la recompensa en su contra por liderar una red de narcotráfico. Acotó que este es el ejemplo más flagrante de desinformación contra nuestra nación, con una intención de justificar una escalada hacia un conflicto armado que causaría daños catastróficos en todo el continente. Pues bien, la Casa Blanca no respondió de manera inmediata, como usted pudo ver, a las preguntas de la agencia Reuters. Grenell tampoco atendió la solicitud de comentarios por la agencia, ya que según Maduro, habría conversado incluso con Grenell. Y piénselo usted, ¿a que ya no le parecen tan casuales las declaraciones que colocamos la semana pasada de Grenell en Paraguay? ¿Las recuerda? Donde campante decía que abogaba por una negociación que todavía había tiempo. Bueno, esas. Pero el régimen, a través de la contrabandista de oro y de petróleo, Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe, ha hecho pública esa carta que Maduro envió al presidente estadounidense Donald Trump el pasado, efectivamente, 6 de septiembre, en la que se ofreció a dialogar directamente con su administración, días después del primer ataque estadounidense contra ese barco procedente de nuestro país que, según Trump, transportaba narcotraficantes y droga. La decisión se tomó después de que, según Delcy Rodríguez, la misiva fuera filtrada de manera parcial a la prensa de los Estados Unidos, como queriendo decir, ¿por qué nos dejaron desnudos en la calle? El anuncio se realizó a través del canal de Telegram de Delcy, que destacó que la carta buscaba elevar la verdad irrefutable de Venezuela, de lo que ellos creen que es Venezuela, y demostrar con mapas y datos científicos avalados por organismos internacionales que el país es un territorio libre de actividades ilícitas. Bueno, ahora que lo diga sin llorar. Pero Nicolás Maduro, después de la cartita pidiendo perdón, defendió este sábado la libertad y la soberanía de Venezuela, pero no de Venezuela, la de él, reivindicando la fortaleza y la unidad del pueblo venezolano ante las últimas amenazas, todo esto en sus palabras, del estadounidense Donald Trump, a quien el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela ha dicho no tener miedo. ¡Wow! ¡Qué guapo Maduro! Dado en cada comunidad, en cada caserío, en cada barrio, a lo largo y ancho, el imperio norteamericano amenaza a la patria de Simón Bolívar. Y la patria de Simón Bolívar dice, estamos más unidos que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela le dice al imperio, basta de amenaza. ¡Que viva la libertad del pueblo de Venezuela! ¡Que viva la patria libre y soberana! En esta misma línea, Maduro ha alardeado que las amenazas del imperio norteamericano, lejos de infundir temor al pueblo venezolano, no han hecho sino dar lugar a una patria más unida que nunca. Claro, todos estamos unidos en querer que te saquen por los bigotes, por decirlo menos. Pero Maduro dice que están más unidos que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y el trabajo del pueblo de Venezuela. Exacto. Cuando tú te vayas, todo eso existirá. Sin embargo, lo que no ha insistido, o en lo que no ha insistido, es en leerle a los mermados, esos que tenía ahí al frente, la carta lloriqueándole a su excelencia Trump, su excelencia, para que por favor, encarecidamente lo perdone. Eso, por alguna razón, no lo dice a Vox Populi en frente de su masa inerte de seguidores. Asimismo, Maduro ha reivindicado su naturaleza guerrera y rebelde de los venezolanos, de él, de todos, y ha asegurado que están arrechos a sí mismos y preparados para afrontar cualquier dificultad. Si nos amenazan, más arrechos nos ponemos, ha zanjado el tirano, haciendo además un llamamiento a sus socios de América Latina y el Caribe, los cuales ya prácticamente no existen, a quienes ha garantizado que el pueblo bolivariano está de pie, independiente, libre y soberano, y que el imperio brutal no ha podido arrodillarlo ni lo hará. Yo te aviso, Maduro. Las palabras del tiranillo llegan después de que Donald Trump haya advertido este mismo sábado a Caracas de las consecuencias incalculables, lo hablamos en el video de ayer, si no acepta la devolución de inmigrantes deportados a los que ha calificado de lo peor del mundo. Pero el tirano no fue el único que se valentonó. Tenían que salir también sus minions. Nosotros no le buscamos guerra a nadie.
Nunca le hemos declarado la guerra a nadie. Nunca, nunca. Sabemos defendernos. Hemos aprendido a defendernos. Pero también hemos aprendido a pasar a contraataques fulminantes cuando sea necesario. Todo se resuelve con política y con diálogo, no por la fuerza ni por la imposición. Así que nosotros no queremos aquí que vengan los gringos a esclavizarnos. Yankees, go home. Nosotros aquí con nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía, ustedes allá con sus problemas que tienen bastantes que resolver. Este cruce de declaraciones pone de manifiesto la reciente escalada de tensiones entre ambos países, en un contexto en el que Venezuela sigue acusando a Estados Unidos de desencadenar una guerra no declarada, y no ha escuchado el primer plomazo, y en el Caribe, y ha exigido una investigación de la ONU sobre los ataques contra las lanchas presuntamente cargadas de drogas por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque han dejado ya, al menos, 17 muertos en las últimas semanas. Pues quieren investigación de la ONU. Tengan investigación de la ONU, claro que sí. Como reza el dicho popular, cuidado con lo que deseas, Maduro, porque la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela expondrá hoy lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su nuevo informe sobre la crítica, escuche bien, crítica, y todos lo sabemos, situación de presos políticos, de represión y de denuncias en nuestro país. Realizado entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el documento registraba la represión exacerbada tras la realización de las elecciones presidenciales del año pasado, el megafraude, y la califica como la continuación de un plan para suprimir a la oposición o a quienes sean percibidos como tales. Este informe describe graves violaciones de derechos humanos, señores, como detenciones arbitrarias de adultos, adolescentes, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. La actualización también registra restricciones al espacio cívico, la criminalización de la expresión digital, destacando patrones de violencia sexual y de género contra presos políticos y también contra sus familiares, que es la última modita que agarraron. En el texto, que será mostrado en su totalidad este lunes, denuncian 22 casos de violencia sexual y de género documentados en 6 estados contra mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad en el contexto postelectoral. Además, expone casos de prácticas como, ¿cómo lo digo? Relaciones transaccionales coercitivas, por decirlo soft, posibles actos de esclavitud, usted sabe de qué tipo, de compra y venta de este tipo de servicios forzados, descargas eléctricas en genitales, desnudez, entre otras tantas cosas que no podemos ni mencionar en esta plataforma. Nos banean el video. En el informe se documentaron 220 casos de detenciones entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025. En total, 187 niños, 22 niñas y otros 11 cuyos géneros no han podido ser determinados porque no hay información, no porque tengan problemitas. El rango de edad es desde los 12 hasta los 17 años. En cuanto a los casos de menores de edad, exponen que 2 adolescentes, Isaías fue mayor de 15 años y Ángel Mora de 17, fueron asesinados en el contexto de las protestas postelectorales de 2024, mientras que 4 adolescentes continúan detenidos. La misión documentó al menos 18 casos nuevos de detenciones de periodistas que se encontraban ejerciendo sus funciones como comunicadores entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Fueron detenciones arbitrarias porque no existían ni orden de captura ni se produjeron en flagrancia, típico, clásico del régimen. Según la organización Espacio Público, en 2024 se reportaron 99 detenciones de trabajadores de la prensa, lo que representa un aumento significativo del 254% en comparación con los 28 casos documentados en 2023. Al cierre del informe, la misión ha registrado un total de 11 periodistas que permanecen detenidos, 10 hombres y una mujer. Todo esto en el contexto del ejercicio de su labor periodística. Otros 3 periodistas siguen presos debido a su activismo político y sus opiniones. Por su parte, el documento expone 199 casos de intimidación, 127 de censura, 80 de hostigamiento judicial contra comunicadores sociales y contra la prensa. En cuanto a las detenciones, la misión ha documentado 30 casos de posibles desapariciones forzadas, de los cuales 12 califican como desaparición forzada bajo interpretación estricta, 6 hombres,
2 mujeres, 4 niñas y adolescentes. Una sección del informe está dedicada exclusivamente a las muertes en contexto postelectoral, donde registraron 25 decesos y no se encontró ningún elemento que las conecte con máximas figuras de la oposición o con sus organizaciones políticas, ni con los denominados comanditos, como diría el enfermito de Diosdado, que es el promotor de todo esto, por cierto. Documentaron 5 muertes bajo custodia y 3 casos de fallecimiento relacionados directamente, los hemos denunciado acá, con negligencia estatal y la falta de atención médica necesaria y oportuna. Edmundo González, a través de su cuenta de X, invitó a estar atentos a la difusión del mismo ante el Consejo de la ONU, al tiempo que pidió acciones concretas para detener los crímenes. Ya nadie puede negar ni alegar desconocimiento frente a estas violaciones. Mañana lunes 22 a las 11:30 de la mañana, este informe será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Será un día decisivo para que el mundo escuche, una vez más, la verdad sobre lo que ocurre en nuestra patria, escribió González en X el día de ayer. Nuestro trabajo, como ciudadanos, de alguna manera, y también como cronistas de esta desgracia, es salvar los archivos de cada uno de los nombres de estos miserables que actúan bajo ese mundillo chavista que no tiene ley o en donde no existe la ley, para buscarlos hasta por debajo de las piedras y hacerlos pagar. Se tiene que crear una lista enorme de cada GNB, PNB, SEBIN, FAES, DGCIN para juzgarlos cuando el chavismo ya no sea una realidad, sino el peor de todos nuestros recuerdos. Suscribirte, comentar y darle like a nuestros videos y compartirlos es gratis y además una excelente manera que tienes para ayudarnos. Y es sencillo porque los botones están acá abajo. Por cierto, si eres de los que te sale el botón de hype después del like o hypear, creo que dice en español, ese te lo vamos a pedir especialmente, encarecidamente, porque es algo experimental que no le aparece a todo el mundo en YouTube y eso nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Está enfocado en creadores pequeños como nosotros. Y si tú crees que todo está a punto de cambiar, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.